A nivel nacional, el Valle de México comprende una de las zonas con los índices más altos de violencia hacia la mujer, donde el Estado de México alcanza cifras del 75.3% y la Ciudad de México cifras del 79.8%. Esta violencia que las mujeres experimentan día a día se manifiesta de manera emocional, física, económica, patrimonial y sexual, y en el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar, feminicida e institucional. Desafortunadamente, las cifras indican que de esos delitos, el 88.4% no se denuncian, lo cual los convierte en cifra negra o datos invisibles para las autoridades. Entre las principales razones por las cuales las mujeres omiten hacer una denuncia están porque se trató de algo sin importancia, no sabía cómo y dónde denunciar, no confía en las autoridades, no sabía que existían leyes para sancionar la violencia, pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad, trámites largos y difíciles, actitud hostil de la autoridad. Estas razones forman parte de la violencia institucional, aquella de la cual poco se conoce y que consiste en prácticas habituales y repetitivas consistentes por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, las cuales culpan a la mujer por el hecho de serlo y prejuzgan como merecido el acto a través del agresor. De allí el uso de calificativos de racismo, de género y sociales como mentirosa, prostituta, exagerada, provocativa, hipócrita, ladina, etc. Creo que todo lo que pasó fue más duro lo que venía, o sea, más duro que incluso la golpiza que me puso este tipo, fue todo lo que vino después. Fuimos a la delegación Tláhuac, ahí hay un MP, y fuimos a levantar la denuncia, nos hicieron esperar muchísimo tiempo, estuvimos quizá hora y media, una cosa así, y cuando ya pasamos, lo que nos dijeron fue, es que no les toca aquí, les toca en Piraña. Y entonces tuvimos que regresar a Piraña, que es como otro traslado de 40 minutos dependiendo del tráfico de Zapotitlán. Entonces cuando regresé a Piraña, nos atendieron muy rápido, ahí sí no había nada de gente. Me pasaron con el médico legista, quien me desvistió, o sea, me pidió que me desvistiera, y fue, yo creo que de las cosas más difíciles, porque lo primero que me preguntó este señor fue, ¿y qué le hiciste tú? Me empezó a revisar y decía, no, y a cada rato decía el señor, no, pues es que sí, ya estás muy marcada y no sé qué. No, sí, se me hace que sí lo hiciste enojar muchísimo. Y, o sea, ese tipo de cosas son muy agresivas, sobre todo cuando tú vas mal. Después de que pasé con el médico legista, salí a que me hicieran la denuncia. Yo iba súper decidida a hacer la denuncia, yo estaba muy clara de lo que quería. Y entonces llegué con las personas que están en la recepción y me dijeron, es que estás muy chiquita. Entonces, no sabes cuántos casos hemos visto de gente que viene, de chicas que vienen con estas ganas de denunciar, pero porque están enojadas. Al rato se les pasa y ya verás que vas a querer bajar a tu marido de la patrulla. Entonces, para nosotros es mucha pérdida de tiempo ir y levantar a este chico, llevar la patrulla, hacer todo el trámite, y para que al final digan que ya no quieren, pues es como bien absurdo, dijo el chico. Y yo le decía, no, por favor, haz la denuncia, yo lo quiero hacer ahorita, yo sé que es ahorita que lo tengo que hacer, porque yo sabía que de alguna manera pues sus familiares lo iban a esconder si veían que yo no, si yo no me movía ya, es más, ni siquiera sus familiares lo sabían, solamente lo sabía mi mamá en ese momento. Entonces
yo lo que quería era hacer la denuncia antes de que sus familiares intervinieran, ¿no? Pues para protegerlo. Pero al final de cuentas, pues no les importó. Y de ahí yo me fui tuve que regresar por mis papeles para que en el ISSSTE me dieran atención médica, porque fui a los hospitales de aquí cerca y no me quisieron atender, porque según tenía mucha gente. Fui al otro hospital que está ahí por Piraña y tampoco me quisieron atender porque, bueno, no sé qué decían del seguro de gratuidad. Entonces de ahí me fui hasta el hospital del ISSSTE que me correspondía y cuando íbamos en camino, iba mi mamá, iba este tipo, el papá de mi hija, iba su mamá y pues yo, ¿no? Entonces, la señora luego me dijo, ¿sabes qué? Si tú denuncias a mi hijo, tú, ándale, denúncialo, está perfecto, tú puedes denunciar a mi hijo, yo creo que lo corresponde si tú quieres para sacarte la espinita, pero sí te voy a decir una cosa, yo voy a mover cielo, mar y tierra para que mi hijo no pase una sola noche en la cárcel. Cuando a mí me dijo eso, yo no sentí miedo porque dijera, ay, tiene mucho poder o algo así, sino sentí como impotencia y coraje porque yo decía, es que es verdad, o sea, va a ir, yo voy a hacer la denuncia, voy a hacer todo este trámite, voy a estar ahí en la burocracia todo este tiempo con este dolor que traigo en el cuerpo para que al final de cuentas llegue esta señora y les dé dinero, porque si se manejan de esa manera, sin dinero, si no quieren ir por el sin dinero de por medio, con la corrupción, pues, ¿qué va a hacer de mí, no? O sea, ¿qué chiste tiene ir a denunciar? Y al final de cuentas, pues no pasó nada, porque ¿para qué denunciar si yo sabía que no tenía sentido? Había muchos discursos ocultos en todo esto, ¿no? O sea, ¿qué le hiciste? Es que lo provocaste. Y lo vas a perdonar, ese es tu rol de mujer en la vida, ¿no? O sea, ya te casaste, ya te chingaste. Entonces, y no debería ser así, pero sí es machista. Machista la actitud de su mamá también. La gente del Ministerio Público, como te menciono, nunca me dijo, oye, pues toma el teléfono, no sé, de InMujeres, o vete aquí al psicólogo, o no lo dejes, ok, no levantes la denuncia si tú no quieres, si así lo eliges tú, o sea, porque al final de cuentas ellos tienen la obligación de sí o sí levantar la denuncia. Ya si yo me arrepiento, esa es su chamba, y es la realidad. Pero nunca me dijeron vete al psicólogo o nada. O sea, ellos simplemente me dijeron, tú primero es tu integridad física, pero tu salud física, pero no lo dijeron por que realmente les importara mi integridad física, sino porque querían zafarse de hacer el trabajo. Entonces, no siento que estén como, o no sé si en la actualidad ya estén preparados para canalizar a las víctimas de violencia. Creo que debería haber un lugar especial para ir. O sea, que el ministerio tuviera un lugar especial con personas especializadas en violencia de género y que no te hicieran sentir culpable por algo que tú no tienes la culpa. Que te hicieras sentir protegida y que todo va a estar bien. Pues creo que lo primero que hay que hacer es documentar. O sea, lo más que se pueda documentar ropa con sangre, tomarse fotografías de los moretones, hacer todo así, de los más mínimos detalles, documentar. Y sí denunciar. O sea, puede ser bien tedioso y bien difícil, pero yo creo que sí hay que denunciar. Yo muchas veces me he arrepentido de no haberlo hecho, de no haber continuado, de no haber intentado, pero de verdad yo me sentía como muy vulnerable, ¿no? Y esto que, pues, hay otras instituciones que a lo mejor las pueden apoyar o asesorar para que lleven su proceso de otra manera. Pues me siento un poco mal, defraudada por las autoridades porque he pedido ayuda porque yo he sufrido violencia intrafamiliar y pues la verdad he pedido la ayuda a las autoridades
y no me la han dado. Ya van varias demandas que yo hago y pues no me hacen caso, nada más me dicen que pues lo citan, lo llaman, pero yo no veo ninguna solución. Fueron muchos años soportando golpes, me golpeaba, me agredía, me decía cosas, me corría de la casa. O sea, he tenido muchas amargas experiencias con este señor. Finalmente él se salió de la casa, se fue con otra señora y pues fui a levantar actas y no me han hecho caso. Yo acudí a pedir ayuda al DIF municipal. Me atendió la licenciada Guadalupe Martínez y citó al señor y todo y me dijo que cuál era mi problema. Entonces yo le dije que pues el problema era de que el señor pues quería que yo hiciera otras cosas y yo le dije que pues yo la verdad no estaba preparada para esas cosas. Me dijo que pues si el hombre me pedía que yo tuviera sexo con el señor oral, que yo tenía que hacerlo, que de todas maneras era lo que yo tenía que hacer. ¿Para qué? Para darle gusto al señor. Pero pues la verdad, o sea, a nosotros no nos educaron las mujeres antes para esas cosas. Entonces yo la verdad sí me sentí muy mal con esa autoridad y fui a pedir apoyo a otro lado, pero igual me dicen que de qué lo voy a denunciar, de qué lo voy a demandar, que vayamos a arreglar nuestros problemas a nuestra casa. Entonces yo le dije que si yo tenía que ir con el cuchillo en el estómago o sin cabeza para que me pudiera atender. Entonces yo digo, ¿dónde está el apoyo que se les pide a las autoridades? Y nosotras como mujeres, pues sí, quisiéramos, ¿no?, tener el apoyo, porque realmente no se vale, porque nada más se burlan de nosotros. Y le digo, y esas personas, pues ya no les tengo confianza, ya no hallo la manera ni a quién dirigirme, ni cómo pedir el apoyo, porque si todas las autoridades se burlan de uno, entonces nosotras las mujeres somos pues amas de casa, lavamos ropa, hacemos quehacer, cuidamos chamacos y luego todavía sufrir golpes, maltratos de estas personas, pues no se vale. Desafortunadamente todo esto pues tiene uno que pedir dinero y sin dinero no hace uno nada. Esto ya llevamos 3 años peleando y peleando, pero pues peleo contra nada y contra nadie. La verdad, pues para que yo vuelva a andar ahí tratando de arreglar algo, pues yo siento que ya no. O sea, por las burlas que me han hecho las autoridades de aquí de Iztapaluca. Yo aquí en la casa trabajo, lavo ropa, hago de vez en cuando unos cortes de cabello. Yo sí quisiera que hubiera más interés de las autoridades para nosotras las mujeres, o sea, realmente, porque nosotros lo necesitamos. Lo necesitamos y pues eso de que vaya uno y pida la ayuda y se la nieguen a uno, pues realmente nos decepciona. ¿Y qué hacemos? Y realmente, ¿qué hacemos como mujeres? Ponernos a llorar, apretarnos las manos y seguir luchando para sacar a nuestros hijos adelante. Me ha dolido mucho lo que he pasado. Todo lo que he pasado ha sido una amarga experiencia. Y de verdad no quisiera que pues ninguna mujer no lo pasara. Y pues sí, que le digo que tuviéramos más apoyo. Ahorita pues estoy tratando de salir adelante. Ahorita me metí a estudiar porque pues francamente no tengo ni la primaria terminada. Entonces ahorita estoy agarrando un curso de asesora de belleza porque siento que pues es lo que me hace falta, salir adelante, olvidarme de todos los problemas. Ahorita pues mis hijas ya crecieron, ya están grandes y ellas son las que ahorita me están apoyando para estudiar y pues quiero salir adelante, no quiero que esta persona siga diciendo que soy la torpe, que soy la inútil, la burra. O sea, de verdad no quiero volver a que él me diga que soy lo peor y que soy una buena para nada. O sea, eso es lo que yo quiero, salir adelante y demostrarle que yo puedo, aunque sea lavando ropa ajena, pero yo puedo.
Violencia institucional, digamos, son todos los factores que contribuyen a que la autoridad incumpla con su obligación de proteger, de garantizar, de reparar y de atender aquellos factores no solamente de violencia, sino de discriminación estructural que están viviendo las mujeres. Y cuando hablo de estas, digamos, estas estructuras, estoy hablando desde el desconocimiento de género y el machismo de quienes están tomando decisiones, esta invisibilización de esta realidad de discriminación que vivimos las mujeres y que por lo tanto esta ceguera o esta invisibilización les permiten tomar realmente decisiones, el desconocimiento de sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, no, igualdad y no discriminación, que también impacta, digamos, a las mujeres, el no asignar los suficientes recursos públicos, el no desarrollar de manera adecuada y con participación de la sociedad civil y de la academia, digamos, como experta en el tema, las políticas públicas que van dirigidas a las mujeres, digamos, también la parte de implementación, cuando pues ahí puede que sí haya presupuesto y puede que haya, digamos, que una política pública que tenga un andamiaje pues bastante pro, pero al final puede que los servidores públicos no tengan ni las capacidades técnicas ni materiales, que tengan sobrecargas de trabajo que también obstaculicen, digamos, este cumplimiento de obligaciones y que al final esto impacta, digamos, en la respuesta que reciben las mujeres de manera directa. Es complicado y es triste la cuestión que un servidor público no haga su trabajo. Han llegado aquí usuarias después de 10, 15 años que han ido a diferentes lados y que cuando llegan aquí se puede realizar en poco tiempo ante situaciones que no les explicaron. Ya fui a DIF, ya fui a Ministerio Público, ya fui a Conciliación, ya fui, me mandaron para allá, me mandaron para aquí, el horario de aquí, me mandaron para allá y no hay como que el canal ni el protocolo adecuado. Sí lo existe, pero no se pone en práctica. Vienen en una cuestión de frustración a veces o de enojo porque no las atendieron adecuadamente. Y ellas no acuden a ningún otro lugar porque fueron revictimizadas y regularmente son atendidas por un hombre. Entonces el hombre les dice, señora, mire, si su esposo se fue, es por algo, seguramente no lo atendió, ¿no? Y nos podemos remitir a estas cuestiones de género, ¿no? Estos estereotipos en donde nos marcan socialmente que la mujer es una cuestión de adentro y el hombre una cuestión de fuera. ¿A qué me refiero? En estos estereotipos que la mujer tiene que ser sumisa, abnegada, obedecer, y el hombre en esta cuestión de poder, pues que él ¿qué puede hacer? Puede ser infiel, puede golpear, digamos que es un asunto de fuera. Él está fuera libre y la mujer tiene que estar dentro obedeciendo y haciendo quehaceres domésticos. Es que cuando se habla de autoridades, incluso más allá de sensibilización, más allá de comprensión de las perspectivas, estamos hablando de un tema de obligaciones, ¿no? Incluso puede ser que las personas no sean convencidas del género, pero sí o sí tienen que cumplir con estas obligaciones. Y me parece que yo lo que he visto mucho, sobre todo en el trabajo del Poder Judicial, es que hay un desconocimiento de cuáles son esas obligaciones y una falta de capacidades técnicas para ocupar los cargos. No podría decir que es el factor principal, pero es algo que todo el tiempo está ahí. Los ministerios públicos o los fiscales actualmente cuestionan las decisiones de las usuarias al comentarles si está segura que quiere realizar esta denuncia, porque luego ya hablan con usted, los perdonan y ya no vuelven a regresar. Entonces es una pérdida de tiempo para mí realizar una carpeta de investigación que no va a tener continuidad. Entonces, si estamos cuestionando la decisión de la usuaria desde un principio, es evidente que a la larga no le va a dar continuidad. Lo importante es hacerle mención o darle la seguridad de que su carpeta de investigación, sea la decisión que ella tome, se va a abrir y se le va a dar esa continuidad. Hay muchos ministerios públicos donde no hay médico legista, ¿no? Entonces hacen esperar a la usuaria y para cuando sus heridas ya van a ser valoradas, pues ya no son existentes, ¿no? También la espera en los mismos centros. Muchas veces van y dicen, fórmese, porque hay más gente, entonces tiene que esperar su turno. Los tiempos son muy tardados y también están laborando algunos de 9 a 6 de la tarde. Entonces, si
después de las 6 estoy agredida, ¿en dónde puedo realizar mi denuncia? Si esa agencia está especializada a atender a mujeres en situación de violencia. La parte de juzgar, lo que te puedo decir es que pues los jueces justamente como carecen de capacidades técnicas y de desconocimiento de los derechos de las mujeres, básicamente a la hora de plasmar o de argumentar, argumentan lo que la cultura, ¿no?, les ha formado, porque no tienen otras herramientas, y lo que la cultura dice, pues es justamente cómo tienen que ser las mujeres, que tienen que ser buenas madres, y con todo lo que implica la carga de buenas madres, ¿no? Entonces vemos mucho cómo este rol se exige demasiado a la hora de juzgar. Muchas veces se piensa que como la mujer va vestida, está provocando al hombre. Sin embargo, entonces la libertad que tengo yo de salir y de vestirme como yo quiero, como yo me sienta mejor, pues entonces no importa. Estaban incluso estos criterios que afortunadamente ya no están, pero de cómo incluso la violación en la pareja pues no era una violación, ¿no? Porque pues era el cumplimiento el ejercicio indebido de un deber, ¿no? Cuando el hombre utiliza la violencia para poder tener relaciones con su esposa, pero eso no es violación porque pues es su esposa, ¿no? Esta idea como la mujer objeto, la mujer de la cual se sirven los hombres para ser en general, ¿no? Y lo mismo aplica, por ejemplo, en la parte de pensiones alimenticias, de compensación económica, en donde pareciera que lo que hace la mujer en la casa pues no es un aporte económico y que por lo tanto es su obligación, ¿no? Y que genera esos estereotipos van generando también y van nutriendo estas desigualdades de cómo las mujeres se van quedando sin nada, se van quedando relegadas en un espacio sin prestaciones de seguridad social, sin una cuenta de ahorro, ¿no? Sin la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en las edades en donde normalmente la gente tiene como esta curva, ¿no?, de crecimiento, y los hombres sí lo van teniendo, y que tiene que ver con estos estereotipos, con estos roles que se exigen, que no necesariamente cuestionamos y que han creado estructuras también de desigualdad. ¿Cuál es la perspectiva que tienen las mujeres sobre la revictimización por parte de las instituciones a las que ya acudieron y donde no recibieron este acceso? ¿La entienden como violencia o no? Tal vez no la entienden como tal, pero saben que hay algo que no está bien, porque no han sido tratadas con respeto o con la atención adecuada. Y entonces lo que tienen las mujeres es mucha confusión y empiezan a naturalizar lo que no debe ser natural. El Poder Judicial y sus sentencias y su labor y sus criterios pues no están llegando ni están permeando en la gente. Entre tanto no están logrando esto, pues el empoderamiento legal que tienen las personas sobre sus derechos, pues básicamente no existe, ¿no? Y hay una asimetría entre quienes sí tienen esta información y quienes no tienen información. Y esto genera desinformación, o lo que decimos, ciertos mitos legales. Y que estos mitos legales sí que están muy permeados en las comunidades, en las colonias e incluso en las ciudades. Y que estos mitos legales impiden a la gente y sobre todo impiden a las mujeres pues poder tomar decisiones informadas sobre sus vidas cuando se encuentran ante una situación de discriminación o cuando se encuentran ante una situación de violencia. Bueno, yo ya sé que iba a violencia, pero ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿A dónde puedo ir? ¿En dónde están las autoridades? Físicamente, y además, ¿cuál es la función de cada uno de ellos? Yo tengo que esperar cuando yo me presente ante ellos, cómo me tienen que atender, y si no me atienden, ¿cuáles son los mecanismos que yo tengo de defensa, frente a esta violencia institucional? Entonces, la información sobre derechos es la más escasa. Además, si tú te vas a cómo se maneja la información, o por ejemplo te vas a esta información realmente veraz, a esta información que tiene que ver sobre política pública, sobre el funcionamiento de las autoridades, sobre presupuestos, que es información que maneja el Instituto Nacional de Transparencia, tú también puedes advertir que hay una brecha en quienes acceden a esta información. Y eso es como, yo creo, un reflejo o un espejo de la desinformación que hay en la mayoría de la sociedad, de donde ves que los que solicitan mayor información sobre el funcionamiento del Estado son los hombres. Entonces, como tal, no hay una confianza en las instituciones porque de aquí me mandaron para allá, porque aquí no se pudo hacer. Pero no me explicaron que aquí no podían hacer más que hasta este punto.
después de este punto y de agotar estos recursos, entonces tendría yo que pasar a esta instancia. Y hablar de derechos y obligaciones también es muy importante para ellas, porque a veces se desconocen o se pierden a través de toda esa situación, y no solamente por las instancias, también dentro de la familia, ¿no? En esa situación de tabús hacia la mujer. Entonces, vienen completamente desilusionadas las instituciones, sí, pero cuando se les da la información de todo el proceso que ya hicieron y en dónde correspondía, qué hicieron, o muchas de las mujeres que hicieron denuncia dicen, bueno, es que falta esto, falta el otro, ok, pero ya lo hiciste y va bien, porque ya lo citaron, porque es esto, es tardado, sí, pero todo eso que ya vas avanzando es para beneficio de tener, ¿no? Una restricción en relación a las convivencias, una orden de protección para tu seguridad. Entonces no es como, es tiempo, sí, son citas que tú tienes que ir, pero al final de cuentas algo que tú estás haciendo bien, y que al final del tiempo tú vas a tener algo legalizado que te va a proteger de, pero eso no se los explican cuando levantan la denuncia, y esto no se los explican cuando van a hacer una conciliación, y esto no se los explican cuando van a una situación de audiencia. Me parece que hay varios retos en el juzgar con perspectiva de género. El primero de ellos es poder darle una lectura a la realidad, ¿no? Porque si no le puedes dar una lectura a la realidad o una lectura a los hechos para mirar cómo los hechos del caso que se someten al juez, en los hechos, o cómo se suscitan los hechos, o por qué se originan los hechos, hay desigualdades de género, ¿no? Hay, digamos, estereotipos, hay roles que han generado desigualdad, y por tanto, eso es lo primero que tiene que advertir el juez. Pero esto no lo va a poder advertir el juez si cuando haga la lectura de los hechos mira la situación concreta y particular de quién es esa mujer a la que está juzgando, en qué posición está frente al hombre, y cómo mira que esta posición frente al hombre, o frente al conflicto, o frente a con quien comparezca, digamos, a litigar el caso, esta desigualdad, como el juez no la normaliza, sino la visibiliza, justo como para tratar de poner a esta mujer en un piso parejo de derechos, ¿no? Pero también no lo va a poder hacer el juez si no advierte el contexto en el que está esta mujer. Si esta mujer es una mujer con discapacidad, si esta mujer es indígena, si esta mujer es trans, y además de mirar el contexto en donde se inserta, que puede ser un contexto rural, un contexto urbano, o un contexto derivado de una historia de violencia, ¿no? Toda esta situación que también advierta cuáles son los obstáculos a los que ella se va a enfrentar dentro del proceso. Pero la otra es cómo esta situación de desigualdad también afecta, nosotros llamamos la igualdad de armas en el proceso, ¿no? A lo mejor no van a ser las mismas posibilidades de defensa y de acudir una y otra vez al juzgado de un hombre que el de una mujer, cuando la mujer además depende económicamente del hombre, cuando tiene a su cuidado ciertos hijos, cuando no va a poder conseguir testigos porque la comunidad tiene, digamos, muy marcada la parte de las mujeres que viven violencia son culpables de la violencia, entonces nadie va a querer comparecer. Entonces, el juez tiene que advertir todas estas situaciones para poder nivelar, por lo menos en el proceso, y para poder luego nivelar la realidad. Y la otra es, dentro de esta lectura de la realidad, implica también mirar si hay situaciones de riesgo. ¿Y por qué? Porque es muy, o sea, de repente como que siento que hemos caído en hablar de feminicidio y estamos perdiendo de vista las violencias intermedias que se están dando, digamos, como en diferentes espacios, y que al final terminan en feminicidio, ¿no? Como esta expresión máxima de la violencia. Entonces me parece que juzgar con perspectiva de género también implica advertir cuáles son esas posibles, no estoy diciendo violencias, incluso posibles situaciones de violencia que pudieran vivir las mujeres, y que ellas normalmente, digamos,
dicen, no a través de me va a matar, que a veces sí que lo dicen, pero a veces tengo miedo o necesito protección del Estado. Entonces, ¿cómo el juez debe de advertir estas situaciones y debe de dictar estas órdenes o medidas de protección para que yo como autoridad que ya tuve conocimiento de una posible situación, tengo que actuar? ¿Cómo creamos este tipo de reparaciones que vayan más allá de lo económico y que cambien narrativas colectivas, ¿no? Narrativas individuales en términos de las responsabilidades sobre quién van a caer, y también que tomen en cuenta sobre todo cuál es la expectativa de reparación que en este caso quiere la persona que fue víctima o la persona que fue dañada en sus derechos, que sea escuchada. Me parece que es un primer paso para poder luego pues mirar cómo reparar. Hace falta mecanismos o campañas de prevención hacia la violencia. Sí, ya existen algunos que están erradicando, ¿no? Para casos que ya están concretos, realizando las denuncias, las demandas y este tipo de procedimientos legales. Sin embargo, ya estamos atacando el problema cuando ya es un problema, pero no estamos viendo el lado de la raíz, que exista una investigación respecto a los delitos o a las situaciones que ya se están manifestando, una investigación certera, que también exista una reparación del daño de las mujeres y que también las sanciones sean equivalentes al grado de violencia que las mujeres están sufriendo. Que es importantísimo la educación, que esta es desde que somos pequeños hasta nuestros días. Tenemos que reeducarnos en esta igualdad y esta equidad, por lo que te comentaba, ¿no? Hasta nuestros días no hay esta educación. Desgraciadamente hasta nuestros días sigue habiendo estas desigualdades y este machismo pues ejercido por hombres y por mujeres. En cuestión de si es importante que acudan primero a un ministerio público, como sabemos ya hay otros lugares que están especializados en atención a la mujer, a violencia intrafamiliar y violencia sexual o de género. Entonces están los AMPEVIS o los centros de justicia. Son lugares que también levantan denuncias, pero están más enfocados hacia la mujer. Entonces siempre se les recomienda que antes de acudir al Ministerio Público, pues acudan a un centro de salud. Si bien es cierto, es importante la denuncia, también es importante la integridad física de ellas. Entonces, antes de acudir, pues se les recomienda acudir a un centro de salud, ya sea público o particular. Los médicos pues van a rendir su certificado médico, recetas sobre algunos medicamentos, y esos documentos sirven como pruebas para aportar con el Ministerio Público. Hay que apostar a la prevención, que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas que van dirigidas hacia ahí. Uno. Luego también hay que ponernos creativos y buscar otros mecanismos que no necesariamente sean penales, porque estamos viendo que lo penal no nos soluciona nada. Se tipificó el feminicidio y los feminicidios han aumentado, ¿no? Un poco creo que hay que romper con esta falacia en donde se cree que a mayor pena o a mayor punibilidad, digamos, los delitos disminuyen. Esto no es así. Entonces tenemos que mirar cuáles son las otras maneras que no necesariamente sean penales para buscar justicia. Y creo que ahí, no solamente las autoridades, sino también las feministas, las mujeres, nos tenemos que poner como creativas de cuáles son los otros mecanismos administrativos, sociales, pero además también cómo hay que cambiar los planes de programa, las perspectivas educativas. O sea, hay que cambiar muchas cosas, porque si no, el sistema penal no nos ha resuelto y tampoco nos va a resolver, pues no nos va a resolver nada. Entonces no es nada más incentivar la denuncia, yo apostaría más como por la prevención, el conocer sus derechos, el hacerse conscientes de lo que es ser mujer en el país, el poder saber que hay instrumentos internacionales y derechos que las respaldan. A ella también las posiciona de manera diferente, ¿no? Entonces ellas dicen, pues a lo mejor yo no voy a lograr ir a la institución del Estado, ¿no? Y no voy a lograr la reparación o no voy a lograr cierta cosa, pero lo que sí voy a lograr es tomar yo mis propias decisiones y poner yo mis propios límites con mis hijos, con mis parejas, con mis vecinos, comenzarme a vivir yo mi espacio y mi cuerpo de una manera diferente, ¿no? Que a como yo me venía conduciendo. Entonces ellas dicen,
Este acceso a la justicia comienza en principio por nuestra propia justicia, por hacernos justicia nosotras mismas de cómo nos pensamos, cómo nos vivimos, cómo nos relacionamos y cómo nos posicionamos frente a las autoridades o frente a las demás personas. Que es importante hacer sobre todo en contextos en donde las mujeres ni siquiera piensan que tienen derechos, ¿no? Que tienen que ver con estos roles, esos estereotipos. Pero luego también, o sea, insisto, no quiere decir que dejemos de mirar lo demás y de madrearnos con las autoridades y denunciar lo que está mal y de analizar sus políticas y analizar sus procesos para irlos modificando y irlos transformando para que las respuestas sean diferentes y digamos como más protectoras para todas las mujeres. Se ve complicado, difícil, es una utopía, pero bueno, las utopías nos sirven para avanzar y así estamos como caminando.